Hablaremos de la caída de Faenza, no de Paenza. La caída de Faenza. La de Paenza todavía no ha sucedido. A comienzos del siglo XVI, César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI y protagonista de muchas historias últimamente aquí, avanzó sobre varias ciudades para conquistarlas y plegarlas al poder papal, que en ese entonces no solamente era un poder un poder religioso, sino también secular. Había estados pontificios, había un ejército pontificio, y el hijo del Papa, César Borgia, solía ser el que comandaba esos ejércitos. Se cuenta que cuando César invadió Pesaro, el señor de Pesaro, Giovanni Sforza, que había sido cuñado de César, ya que, como hemos contado aquí, había estado casado con Lucrecia Borgia, la hermana de César, y había sido obligado a divorciarse, acusado de impotencia. Giovanni Sforza, cuando se enteró de que venía César, salió rajando y huyó desnudo. Huyó desnudo porque cuando le dieron la noticia estaba en unos baños, estaba en un baño, me imagino, y le dijeron: guarda que viene César. Vio unos caballos y salió al galope, así nomás, en pelo, como quien dice. Sin embargo, a la ciudad de Faenza la defendía Astorre Manfredi, un joven que era muy amado por sus súbditos y al parecer era también muy valiente. Su desgraciada infancia y los dramas familiares que había padecido lo habían tornado, diría yo, precozmente maduro. A los 16 años ya pelaba las naranjas solo. Quiero decir que era todo un hombre, ¿no? Había perdido cuando niño a su padre, el seductor Galeotto Manfredi, que fue asesinado por celos por su madre, ¿no? No por la madre de Galeotto, sino por la madre de Astorre, la terrible Francesca Bentivoglio. Parece que Galeotto, el papá de este muchacho, había cometido la imprudencia de llevarse una amante que tenía disfrazada de monja desde Ferrara, donde la había conocido, a Faenza. Pero esta precaución no había bastado y sus amoríos fueron descubiertos. Francesca una noche se metió en la cama y dijo que estaba enferma. Se hizo la enferma, se hizo. Ay, ay, ay. Bueno, mandó a cerrar las ventanas, a apagar las lámparas y luego lo llamó al marido, al entrar en la... lo llamó, Galeotto. Al entrar en la alcoba, Galeotto se encontró con unos asesinos, unos sicarios pagados por su mujer, que estaban escondidos atrás del ropero. ¿Me entiendes? La tipa estaba: ¡ay!, dice Galeotto, venía a polillar. Y adentro del ropero, o atrás, andá a saber dónde. Atrás del ropero es difícil, porque no hay lugar para muchos asesinos, y en realidad para ninguno. No importa, el caso es que estaban escondidos, salieron y lo liquidaron a puñaladas. Después de este crimen, hubo un periodo de regencia y el hijo, Astorre, fue consagrado gobernante de Faenza. Se enteró cuando se acercaban los ejércitos de César Borgia del peligro que corría la ciudad y trató de buscar ayuda, pero ya era tarde. Ciudades como Florencia y Venecia se hicieron las otarias. En noviembre de 1500, César Borgia acampó con sus tropas delante de Faenza y ordenó su inmediato bombardeo. No bombardeo con aviones, tiraban fuego griego, yo qué sé. Dice la crónica que muy pronto comprendió que no sería una conquista fácil, porque los habitantes agrupados junto al joven Astorre estaban decididos a vender caro su pellejo y el de su señor. El clima era desfavorable para un sitio. Aunque el invierno no había empezado todavía, unas nieves tempranas vinieron a jorobar y a entorpecer los movimientos de las tropas. César mandó entonces a que se levantara el campamento y esperaran la llegada de la primavera. Mientras tanto, los de Faenza aprovecharon para reforzar la defensa. Todos los que residían en Faenza se confesaron y juraron permanecer unidos y leales y morir antes que ponerse a las órdenes de César Borgia, que en ese clima, si alguno hablaba de pacto en Faenza, si alguno decía: che, ¿por qué no hacemos un pacto con César Borgia?, lo decapitaban.
El Papa, impaciente por poner fin a aquella guerra, el Papa que era el Papa de la Iglesia y el papá de César Borgia, ¿no? O sea, con acento y sin acento, prometió a Manfredi, a Astorre Manfredi, a cambio de su rendición, el capelo de cardenal y también una asignación vitalicia. Pero el joven Astorre rechazó desdeñosamente el ofrecimiento. El asedio recomenzó en primavera y esta vez fue decisivo. Los atacantes no daban tregua, los de Faenza defendían con denuedo, hubo escenas de heroísmo, y César quedó tan admirado del valor de los faenstinos que declaró lo siguiente: con un ejército semejante yo habría conquistado Italia. Los episodios de valor en realidad eran de las dos partes, ¿no? Por ejemplo, Tadeo de la Volpe, que era un capitán de César Borgia, fue herido en un ojo por una flecha y se sacó la flecha con sus propias manos, con ojo y todo, ¿no? Con el ojo ensartado como una aceituna. Y después volvió a la lucha gritando que así veía solo la mitad de los peligros. Esos son guapos. La ciudad de Faenza terminó por rendirse y Manfredi envió una delegación a César para tratar sobre los términos de la rendición. Los vencidos pedían la salvación de sus vidas, inmunidad de represalias, permanencia en la ciudad, solo de las tropas afectadas al mantenimiento del orden. Una honda invasión norteamericana a cualquier país. César aceptó todas las peticiones, convocó incluso a Astorre Manfredi y el encuentro fue muy cordial. El vencedor, César Borgia, felicitó al vencido por la estupenda defensa y le ofreció permanecer con él y Astorre aceptó. Entonces, muy satisfecho, César le llamó a su hombre de confianza, Michelotto Corella. ¿Cómo me gustaría llamarme Michelotto? Y le ordenó que acompañara a Astorre hasta Roma, diciéndole, mira, trátamelo bien. Muy bien. Astorre Manfredi fue acompañado a Roma por su hermano, pero el trato no pareció ser demasiado adecuado, porque en realidad lo acuchillaron. Astorre y su hermano fueron acuchillados y sus cuerpos fueron arrojados al Tíber con una piedra cada uno atada al cogote. Se escribió mucho acerca de las razones del asesinato de Astorre Manfredi, pero la verdad es que poco cuesta conjeturar que su mera existencia representaba una amenaza para César, ¿no? Bueno, y él pensaba, ¿no? que Astorre era muy valiente, que los de Faenza también lo eran, y entonces dice, mejor los liquidamos. Y esto fue lo que hizo. Con el visto bueno del Papa Alejandro VI, ordenó que lo liquidaran. Al morir tenía 17, el querido Astorre Manfredi, que a los 16 pelaba las naranjas solo y a los 17 fue asesinado por orden de César Borgia. Extraordinaria historia y terrible historia. Este tipo realmente era de lo peor. Fuimos a la discoteca, le contamos esta historia al discotecario y él dijo que él tenía un cuñado que era todavía peor que César Borgia porque les pegaba a los hijos. Bueno, sí, señor, pero no tiene nada que ver con esto que estamos contando. Y me discutió que les pegaba incluso por motivos, por ejemplo, perdían el hipódromo y venía y lo fajaba. No, Una basura. Una basura. era peor que César Borgia. Era peor, era peor. Así que hay un tango que se llama Mala Entraña, que está dedicado, no sé si al cuñado de nuestro discotecario o a César Borgia, y lo escucharemos en la versión de Edmundo Rivero. Mala Entraña.